Buenas tardes, les damos a quienes están en sus hogares, porque ya hemos saludado a los que están aquí. Esperamos que estén bien, que se puedan sumar en esta tarde al culto de la Iglesia Evangélica Bautista de Carrasco desde el Hotel Cottage. Así que bueno, les invitamos a que estén participando de esta reunión y alabando a Dios junto con nosotros. A los que están acá, si gustan ponerse de pie para que cantemos juntos, lo pueden hacer. Y vamos a cantarle a ese Dios que es al que adoramos. Y bueno, y esta canción dice un montón de cosas, así que abramos nuestro corazón para que el Señor nos hable y nos bendiga en esta tarde. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Y nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a decir: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria, el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Mi Rey, te adoramos. Amén. Alabamos a este Jesús todopoderoso, nombre sobre todo nombre. Y vamos a decir que a Él es que le estamos cantando en esta tarde. Rendimos alabanza al Señor. Qué lindo poder cantar al Señor juntos en esta tarde. Mi Dios, Redentor, mi Rey, consolador, a ti todo el honor.
paz a mi ser. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Jesús por ti, mi Jesús por ti, siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Otra vez, mi Jesús por ti, siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Y deciré, tú eres mi todo. Amén. Sergio estará dirigiéndonos ahora en oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Padre, en este tiempo de alabanza, también de someternos a tu voluntad, dice tu palabra que bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Señor, gracias, porque en este tiempo te estamos bendiciendo, alabando, glorificando. Toma la carga que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, en este tiempo solamente queremos pensar en vos y concentrarnos en vos. Que tu Espíritu esté tomando control de todo lo que hagamos y digamos acá. Porque el salmista dice que tú eres quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas las dolencias, el que rescata del hoyo de la vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien de nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y Señor, estamos orando por Isabela, la niña tiene problemas renal. Señor, que tu mano de sanidad, de poder, de gracia, de misericordia esté allí con ella, en el nombre de Jesús. Porque sos un Dios, Señor, que da sanidad. También damos gracias por José, damos gracias por Elian, que se están recuperando después de las operaciones, Señor. Gracias porque vos estás con ellos. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos levantar este altar para evangelizar desde aquí, Señor, desde Montevideo, Uruguay, a todo el mundo. Tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón, oh Dios. Que esté trabajando tu palabra hoy en nosotros que estamos aquí, los que están a la distancia, en el nombre precioso de Jesús. Señor, que tomes todo lo que tenemos hoy, lo que tenemos de acción de gracia, lo que tenemos de favores, lo que tenemos de pedir misericordia por vos, de también pedir por nuestros pecados, todo lo que sea carga, que hoy podamos salir, Señor, gozosos, porque vos has estado ministrando, Señor. Queremos levantarnos también como un faro aquí en Carrasco, Montevideo. Señor, que estés guiando, abriendo puertas. Ojalá podamos tener nuestro local, sea como sea, Señor, alquilado, comprado, lo que sea. En el nombre de Jesús. Oramos por los niños, oramos por adolescentes, por jóvenes. Oh Señor, dale también sabiduría a nuestro pastor, dale entendimiento de lo alto, para que podamos discernir qué es lo que tenés para nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque está tu presencia aquí, porque Jesucristo sigue viviendo. Como ayer, como hoy, por los siglos de los siglos, Él es el mismo y no cambia. Y que hoy haya salvación, haya sanidad, cosas buenas, Señor. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén y amén.
de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Decimos, ¿a quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿Y a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, solo tú, mi Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Si solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Cristo, ¿qué otro lugar? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Cristo, ¿a dónde más? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Se puso en negro, ¿no? Sí, está bien. Gracias por acompañarnos en esta noche. Siempre es una alegría estar reunidos y la verdad es que si bien estamos transmitiendo, queremos animar a que nos encontremos juntos en este lugar, que por ahora es el lugar que tenemos para usar. Porque hay algo especial o algo diferente el poder estar juntos. No es lo mismo una transmisión por Facebook, por Zoom o por YouTube. No es lo mismo un encuentro por Zoom. Nos sirvió en este tiempo
¿verdad?, de restricciones y de pandemia, todavía no hemos salido, pero hay algo más, algo especial que se puede aprovechar, el estar juntos. Por eso animamos a todos a llegar a este lugar, no solamente para estar juntos y adorar, y cantar, escuchar, orar juntos, sino también al final poder compartir un café, un té y así entonces ponerse en contacto y estrechar un poco más los vínculos y tener un poco más de acercamiento de lo que uno puede tener a través de un WhatsApp, un teléfono o un grupo. Así que les animo, esta palabra va no para los que están acá, sino los que no están acá, que están mirando en vivo o en la semana, porque ustedes saben que al finalizar la transmisión la grabamos y se puede ver tanto en Facebook como en YouTube. Pero queremos enfocarnos en la iglesia presencial, así que estamos animando a los hermanos, las hermanas y hermanas a venir. La otra cosa que quería decir hoy es, a veces me da miedo el título, los títulos que ponemos a las predicaciones, ¿verdad? A veces uno piensa que pone un título para enganchar la atención y estimular o motivar a venir, y por ahí en otros produce una motivación negativa, a la inversa. No, esto no me interesa, no quiero escuchar y no vengo. En parte el título está asociado a lo que fue esta semana, el día viernes, el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que es un tema importante no solamente en todo el mundo, sino que también aquí en el Uruguay. Si bien en el Uruguay en el mes de julio hay un día especial que se enfoca en este tema, hay un día internacional también. Entonces, tomando un poco ese tema y cambiando un poco el enfoque, puse esto. Así que tendría que hacer una encuesta para saber quiénes vinieron por el título y quiénes no vinieron por el título. Por ahí si alguien se anima a escribir por Facebook, nos puede decir, ¿no? El estudio, el suicidio espiritual, porque si hablamos de suicidio estamos hablando de autoeliminación. Y si bien hay obviamente la autoeliminación física, de la vida física, hay muchos que sin darse cuenta practican una autoeliminación espiritual. Y vamos a hablar un poco más de eso. Estamos en medio de una serie de reflexiones que titulamos o le dimos un título, digamos, para el mes o para estos 2 meses de reseteo. ¿Por qué? Porque empezamos en agosto nuevamente con los servicios presenciales y nos pareció oportuno desafiarnos a reiniciar. La palabra reseteo o reinicio es una palabra muy afín a la informática, ¿no? Porque uno a veces cuando no anda nada aprieta el botón y empieza todo de nuevo, con la esperanza que lo que no andaba se arregle con el reseteo, ¿verdad? Entonces estamos animando a que pensemos en nuestra vida y en la oportunidad de hacer un reseteo. ¿Qué quiere decir reseteo? Bueno, no quiere decir lo que puse ahí, sino yo aproveché y agregué algunas ideas y quizás otros podrían agregar otras palabras vinculadas a las letras, ¿no? Pero reseteo significa reinicio. Y hay algunos que en su vida espiritual y en su vida comunitaria necesitan tomar una decisión para reiniciar su vida espiritual. Se quedó trancado, estancado, no se mueve. Y hay momentos en que uno tiene que volver al principios básicos de la vida, de la fe y tomar una decisión. No funciona esto en base a las ganas, a las buenas intenciones. Son decisiones en la vida que uno tiene que tomar. Quiero tomar en serio mi vida espiritual y recomenzar, no solamente en mi vínculo con Dios, sino también mi relación con los hermanos, mi relación con la iglesia, con mi vida de familia, etc., ¿no? La E de reseteo, esperanza, porque uno no resetea si no tiene la esperanza que después cuando vuelva todo, ande. Si yo sé que aprieto el botón
y nunca más arranca la computadora, capaz que no aprieto el botón, ¿no? Entonces uno tiene la esperanza que en un reseteo pase algo positivo, y la esperanza trata de eso, ¿no? Recuperar, renovar la esperanza, ¿no? En nuestro caso, en la fe en Dios. La S es salvar, y el consejo siempre, ¿verdad?, de los técnicos en informática es de que antes de apagar, usted guarde y salve lo más importante que tiene en la computadora. Por ahí lo puede guardar y salvar en un disco aparte, en un pendrive o lo que venga, pero guarde lo importante. Y en la vida uno tiene que decir, bueno, para reiniciar, para cambiar, necesito definir qué cosas son valiosas, importantes para mí y las quiero guardar, pase lo que pase. Estamos hablando por ahí de vínculos, estamos hablando de principios de vida que no son negociables, de hábitos de vida que no quiero perder, pero uno guarda las cosas que son importantes y de valor para la vida. Entonces, para resetear hay que saber guardar, y por ahí hay un montón de basura que uno suelta para liberar la máquina, ¿no es cierto? Pero lo importante es salvarlo. ¿Qué es lo importante en su vida que hay que guardar y salvar? Sobre todo cuestiones de fe y de vida espiritual, para salvar y no perder aquello que se depositó en nuestro corazón y en nuestra vida. La otra yo puse experimentar, porque para resetear uno se abre a nuevas experiencias. Y acá no se trata simplemente de recomenzar una vida igual que antes, sino volver a experimentar cosas importantes en la vida personal y la vida espiritual. Quizás generando nuevos vínculos con otras personas, conociendo a personas de fe, personas positivas para mi vida, y descubriendo cosas nuevas y experimentando cosas nuevas de Dios. Experimentarlo, porque acá no se trata de un concepto estático de la fe, sino una relación viva con Dios que uno experimente y puede experimentar día a día con Él. Así que experimentar. Un tiempo nuevo, y estamos como iglesia buscando tiempos nuevos. Sergio oró por un local. ¿Están todos orando por un local? ¿O estamos cómodos donde estamos, con las dificultades que nos representan? Pero tenemos que estar interiormente, mentalmente y espiritualmente abiertos a lo que Dios va a traer a la iglesia. Un nuevo lugar, un nuevo espacio, un nuevo tiempo, quizás personas nuevas que antes no conocíamos, porque la iglesia de Cristo es una comunidad viva, donde Dios se mueve, donde nosotros tenemos que interpretar los proyectos de Dios para nuestra vida personal, pero también para nuestra vida en común. Un tiempo para un nuevo entusiasmo. La semana pasada no estuve porque estaba con mi madre en Buenos Aires, pero me contaron que había aquí un entusiasmo y una energía para cantar que me la perdí, ¿verdad? Hay un nuevo entusiasmo. Tenemos que venir, tenemos que encontrarnos, tenemos que practicar lo que practicamos con pasión, con vida, con entusiasmo, con fe, con alegría. Entonces tenemos que vivir este entusiasmo en Dios y nuevas oportunidades. Un reseteo abre nuevas posibilidades para nuestra vida. Quizás algunos están comenzando a caminar una nueva vida de fe. Otros se están reencontrando con Dios y tomando decisión de seguir adelante en los pasos de la vida con Jesús. Cada uno tiene una historia diferente que sin duda va a generar oportunidades de vida para cada uno de nosotros. Estuvimos mirando en estas semanas también que hay un mandato, si se quiere, pero más es un mandato, pero debería ser una norma, un principio de vida para todo cristiano y para la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Éfeso, les dice: sed llenos del Espíritu Santo, que mi alma y mi espíritu sea llena de Dios. Ese es el estándar, a eso tenemos que aspirar, no solamente a alcanzarlo en una experiencia mística, sino que sea la normativa de vida para nosotros, cada uno de nosotros.
Y cuando yo encuentro esa vida en el Espíritu, cuando Dios cobra más fuerza en mi ser, entonces se rompen cadenas dentro de mi espíritu y quedo entonces yo liberado de ataduras como del pecado, del legalismo religioso, la religiosidad que me dio mucha estructura conceptual, mental y moral, pero me dejó vacío igual porque en mi ser faltaba la presencia del Dios vivo y verdadero. Y lo que buscamos en nuestro cristianismo es vivir a Cristo como una experiencia vital, no una experiencia de reglas, de instituciones, de simple moral. Es eso, pero muchísimo más. Es Dios mismo en nosotros. Y ser llenos del Espíritu Santo es vivir. Así que estamos buscando una nueva y sana espiritualidad para tu vida, para la mía. Que podamos vivir en plenitud y en plenitud de nuestra humanidad, la presencia de Dios en nuestro corazón. Y una nueva cultura también entre todos, una cultura de amor. La otra vez que ya estaba el hermano Luis César y nos estuvo hablando acerca del amor y sobre todo el amor hacia la niñez. Y qué importante es entonces tener todo esto creciendo en nosotros. El apóstol Pablo decía que cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces reflejamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Tienen que aparecer cualidades y características en cada uno de nosotros como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Son cualidades que produce Dios que va transformando nuestro carácter. ¿Voy cambiando o no? A partir de mi comienzo, mi caminar con Cristo, ¿voy cambiando? ¿Me va transformando en mi interior el Señor? ¿O conservo esas pautas de conducta, de pensamiento y sentimientos negativas que Dios todavía tiene que cambiar? Y eso hace Dios. Estamos entonces con el desafío de permitir que Dios haga esta obra, que produzca este fruto en nosotros, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y alguien diría, ¿qué tiene que ver esto con el suicidio espiritual y qué tiene que ver con el suicidio que se viene recordando y pensando en estos días? Bueno, hay varios ángulos para vincular esto. En primer lugar, si nos negamos a la obra de Dios en nuestro corazón, estamos suicidándonos interiormente. Si yo le digo no a Dios y lo que Él quiere hacer, es un suicidio espiritual. Blanco y negro, así nomás lo digo. Nos estamos matando a nosotros mismos porque estamos matando al único que puede hacer algo en nuestro corazón, a Dios mismo. Pero vamos a volver a eso. El mundo tiene un gran problema. No es el único, obviamente, ¿no? Pero el tema del suicidio es un tema importante. Y el día aquí dice, ¿no? El 10 de septiembre, que fue viernes pasado, Día Mundial de Prevención de Suicidio. Y la razón por la cual está mal decir celebra esto, ¿no? Pero se recuerda, se piensa, es porque es un problema de todos. Es un problema de todos. Y la Iglesia de Cristo no puede quedar ajena a este problema que es de todos. Si tuviéramos tiempo y estuviéramos en pequeños grupos y hablando en confianza, estoy seguro que cada uno aquí conoce, o en su propia familia, o en familias cercanas, o personas cercanas, que han vivido y han sufrido este dolor de conocer a alguien que se quitó la vida. Y el problema que tenemos es que de esto no se habla. En general, hoy en día se habla un poco más, pero una de las recomendaciones en toda la documentación de los estudiosos y del Ministerio propio de Salud Pública es de que no se tape, porque uno tiene miedo, a ver si se contagia la idea. Quién sabe los mitos y los miedos que tenemos, pero por muchos años
de esto no se hablaba. Y hermanos, nos recomiendan de que obviamente con sabiduría y con cuidado podamos hablar de estas cosas. ¿Por qué? Primero porque hay personas que vienen sufriendo esto en su propio corazón por distintos motivos de vida, que ahora voy a comentar. O porque conocen a una familia que lo vivió y aún sigue viviendo y cargando con la pena y la angustia, pero no lo puede hablar con nadie. Y ahí queda. Entonces es un tema que como iglesia tenemos que pensar. No vamos a cambiar el mundo nosotros, pero sí nosotros somos agentes, cada uno individualmente, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras familias, en nuestro vecindario, del Espíritu Santo de Dios que produce estas cualidades que yo mencioné anteriormente, que incluyen la fe, la esperanza, el amor, que se traduce en palabras, que se traduce en abrazos, que se traduce en escucha, que se traduce en estar para escuchar al otro. Algunas estadísticas que tal vez en la prensa siempre pasan, disculpen que es pequeño, la tasa de muerte por suicidio por cada 100.000 habitantes es esta, está muy chiquitita, así que los que están atrás por ahí no la leen, pero bueno, esto es información del Ministerio de Salud Pública, quiere decir que son los datos oficiales, ¿verdad?, en base a las actas de difunción. Y esto indica, no tengo acá un comparativo, que en el Uruguay hay un índice alto en la región. Entiendo que en el Uruguay, en Latinoamérica, tiene el índice más alto de suicidio. En otras partes del mundo, por distintos motivos, hay más alto. Y si quieren, pueden ir a la Organización Mundial de la Salud y tener más estadística comparativa también. Otro dato que me llamó la atención es la distribución por género. Y el 80% de quienes se quitan la vida son varones, hombres. Y el 20%, mujeres, un poco menos del 20%. Es interesante eso, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A veces, acá estoy especulando, a veces los hombres, cuando viven situaciones duras, como divorcio, pérdida de trabajo, pérdida de un hijo, jubilación. Hay muchas cosas que el varón vive, pero no habla, no comparte, no abre su corazón, no dice lo que le duele, lo que está sufriendo. Se queda todo eso guardado. Tal vez las damas tienen más contención porque son más propensas para abrir el corazón y conversar. Por mucho tiempo hemos tenido nosotros aquí en la iglesia un grupo de varones, donde buscábamos, aparte de la reflexión juntos y la rica comida, tener o brindar un espacio de confianza a donde pudiéramos compartir lo que nos está pasando y tal vez también apoyarnos mutuamente. Pero no digo que esta sea la razón, no lo busqué, pero se me ocurre que los hombres a veces tienen propensidad a solucionar temas de vida quitándose la vida, en lugar de abriendo el corazón, buscando ayuda, buscando apoyo. Pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros varones en la iglesia? Gracias a Dios, hoy acá hay una distribución más o menos pareja de hombres y mujeres. Pero qué bueno cuando hay muchos varones en una iglesia. Y no solamente hay varones que hacen su devocional, digamos, o practican su espiritualidad, sino también que están dispuestos a abrir su corazón y compartir su fe. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Y voy a decir una cosa más. No sé por qué me fui para este lado, no estaba previsto. Pero voy a decir una cosa más. A veces, varones entre varones
en ausencia de damas, se abren un poco más. Lo dejo ahí. Pero tenemos que recuperar esto de que es un ministerio. Si uno mira esta estadística, se pregunta. Y otra cosa interesante, que no pude, queda más chiquitito todavía, es la distribución por edad en que estadísticamente se quita la vida distintas personas, ¿no? No se ve, pero va desde abajo. A ver. Ahí desde abajo la edad de 0 a 90 años. Y yo marqué lo que es juventud, diríamos aquí, y ya lo que es adulto mayor, ¿no? Que sobresalen una media, si se quiere. Grupos de edad de riesgo. Y uno se preguntaría, uno por ahí pensaría, ¿no? Personas, adultos mayores que encuentran enfermedades terminales, pérdidas económicas, pérdida de seres queridos, la soledad, el no poder enfrentar un futuro, un callejón sin salida, ¿no? Por ahí optan en este sentido en quitarse la vida. Y uno se pregunta, ¿y por qué jóvenes? Y una generación tan jóvenes. La preocupación que hay aquí en el Uruguay es el incremento en adolescentes y jóvenes que optan por quitarse la vida. ¿Por qué? Un futuro negro, un futuro sin esperanza. ¿Qué es lo que motiva y que lleva a quitarse la vida, ¿no? Y hago la pregunta que parece retórica, porque nosotros acá estamos, ¿y qué estamos haciendo, no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una es informarse, tomar conciencia. Otra es saber qué recursos hay. Hay teléfonos de libre acceso que son propios, establecidos por las autoridades, de 24/7, uno puede llamar y pedir ayuda. Alguien que uno sabe que por ahí está pasando un momento difícil y está entreteniendo ideas de autoeliminación, por ahí puede recomendar, o pasar un teléfono, al menos para que pueda hablar con alguien que lo pueda guiar. También, porque los hemos tenido aquí en la iglesia, hay grupos cristianos de apoyo y ayuda para familias que están sufriendo o han sufrido y necesitan una orientación para la prevención de suicidio. Uno es este grupo de apoyo a los supervivientes de suicidio, porque muchas veces los que precisan este acompañamiento son las familias mismas de aquellos que se han quitado la vida. Y como iglesia es algo que tenemos que ser sensibles y poder proveer, o por lo menos orientar y ayudar a alguien que encuentre la orientación, la consolación que necesita. El proyecto GAS Uruguay, lo voy a leer, nace para apoyar personas en su duelo a la muerte por suicidio, así como las afectadas por el IAE, que es el intento de autoeliminación, con la esperanza de contribuir para la superación de sus repercusiones a través de encuentros grupales, formales e informales, charlas sobre prevención e intervención de la conducta suicida y programas de apoyo comunitario. Y luego les puedo pasar la información para conectarse con ellos. Vuelvo a decir, son personas y es un grupo que en otros años ha visitado la iglesia para contar y relatar lo que están haciendo en este sentido. Hay una frase que me gustó, no sé si estaríamos todos de acuerdo con esto, dice, si hay alguien que escucha, no hay suicidio. ¿Es verdad o no? Si hay alguien que escucha, no hay suicidio. Es un poco radical, pero real. ¿Cuántas vidas podrían salvarse si hubiera alguien que supiera cómo escuchar? Simplemente escuchar. Sigue del grupo GAS y también había otra frase que me pareció muy linda e importante para nosotros. A ver, me perdí con mis páginas.
Ahí está. Para este año, el Grupo GAS se propone el siguiente lema: creando esperanza a través de la acción. Este es el lema propuesto para el 2021 en el Día de Prevención del Suicidio, cuya jornada está dedicada a fortalecer acciones para la prevención de la conducta suicida. Y uno podría preguntar, ¿qué más podemos hacer nosotros como comunidad, como iglesia o personalmente para colaborar en la prevención de suicidio? Esta frase me gustó. Entendiendo que aquel que contempla el suicidio no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y cambia la perspectiva completamente cuando entendemos el fenómeno de esta manera. Estamos hablando de que el que contempla el suicidio no quiere morir, sino dejar de sufrir. Hay mucho sufrimiento en la vida y en el mundo. Nadie escapamos de todo esto. Y hay quienes a veces tienen más recursos para soportar o manejar el dolor y el sufrimiento. Y hay otros que no, Pero sepamos esto, ¿no? Y tampoco para condenar o acusar o señalar o avergonzarse. Es alguien que toma una opción para dejar de sufrir. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y con esta frase yo creo que todos nos podemos identificar, porque quizás en la mente de todos alguna vez pasó la idea: ¿para qué vivir? ¿No sería mejor que se termine todo? ¿Quién no lo pensó alguna vez, en alguna etapa en la vida? Y la razón por la cual la pensamos es no porque queramos morir, sino ya queremos descansar y parar o dejar de sufrir. El Grupo GAS Uruguay, Grupo de Apoyo a los Supervivientes de Suicidio, se une a los esfuerzos para crear esperanza a través de la acción, promoviendo encuentros grupales, presenciales y o por las plataformas virtuales, porque hoy en este tiempo por Zoom también hay encuentros virtuales. Para aquellos que sufren, para trabajar con las repercusiones del suicidio, sea por la pérdida de un ser querido o por luchar contra intentos e ideas de eliminación. Y no voy a ahondar más en este tema, ¿no? La documentación que uno recoge mismo del ministerio, ¿no? Algunos factores de riesgo del suicida, los estudios realizados en condiciones de relativa estabilidad social, agudizado ahora por la pandemia, muestran que hay una asociación entre suicidio y desórdenes mentales. Principalmente depresión, el 64%, alcoholismo, esquizofrenia, ansiedad. Ahí también a veces inciden antecedentes de conductas suicidas en la persona y o la familia, como que hay un patrón de resolución del dolor a través de la autoeliminación. El consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, especialmente en personas vulnerables, agudizan el riesgo. Disponibilidad de los medios mortíferos en el hogar, por ejemplo, armas, tóxicos, medicaciones letales en sobredosis, etc. Si uno tiene en la casa, y son de fácil acceso, elementos o instrumentos para alguien en una profunda depresión o angustia para quitarse la vida, lo está ayudando a que lo haga. Es un tema para pensar cómo nos manejamos con las cosas que tenemos y si podemos entonces, si sabemos que hay riesgo, a apartar aquello que puede ser peligroso. El aislamiento social, la pérdida reciente de personas o vínculos significativos. ¿Cuántas personas conocemos que viven solas y en soledad? ¿Cuántas?
por ahí vamos a terminar nosotros en esa condición también, así que prepararse, ¿no? Más nosotros que vamos pensando, no quiero mirar a nadie, ¿no? Pero los años pasan y nos vamos quedando solos. Pero hay personas que viven solas. Tenemos en la iglesia personas que viven solas, que por ahí no tienen movilidad y dependen de un llamado telefónico, dependen de una visita, dependen de una ayuda inclusive. Varias personas que viven aisladas y en soledad. ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer algo más? La desinserción laboral y educativa, o sea, no tener trabajo y no tener posibilidades, agudizan el riesgo, ¿no?, de sentirse sin futuro, sin recursos para afrontar un futuro. La ausencia de consulta especializada o la negativa a realizarla, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay personas que se sienten mal y no recurren a ayuda. Nosotros en la iglesia podamos dar una primera instancia, si se quiere, de ayuda. Un llamado, una escucha, pueden hablar con el pastor. Podemos referir a profesionales de la salud para tratar con más profundidad el dolor o la angustia que aqueja. Pero tiene que nacer también de la persona el deseo y la apertura para recibir ayuda. Es muy triste ver que hay personas sufriendo, sobre todo en temas emocionales y espirituales, y se niegan en primer lugar a reconocerlo y en segundo lugar se niegan a recibir ayuda para enfrentar y resolver lo que les está doliendo en el alma y el corazón. Y como decía, hay instituciones, hay grupos especializados en esto como para ayudar a poder enfrentar esto. Así que bueno, hay recursos, hay recursos. Puse aquí simplemente, después sé que no se ve, pero les puedo pasar todos los datos, el cronograma de actividades de este grupo GAS, que es el grupo de atención a familiares, ¿no?, que han sufrido pérdidas por suicidio. Es una atención gratuita, llama por teléfono, se puede sumar a un grupo, atienden presencial en la iglesia del Ancla, pero también por Zoom y por otros medios. Y ahí puede recibir entonces también un apoyo, una consulta, una guía para su vida. Pero estamos ahí, suicidio espiritual, volviendo al tema de inicio, el que nos toca a todos, ¿no? Suicidio espiritual y físico. Ustedes saben que en la Biblia, si bien es un libro que nos enseña acerca de la vida espiritual, la piedad, la santidad, las buenas costumbres, la fe, el cielo, etc., también aborda el dolor, la tristeza, la angustia, y también aborda casos de personas que resolvieron quitarse la vida, quizás encontrándose en una encrucijada y tomando esa como opción, en desesperación o porque no veían otra salida. Yo elegí uno. ¿Quiénes más de los famosos en la Biblia terminaron quitándose la vida? Acá se la pierden los que están, me pueden escribir si quieren, ¿no? A ver quién gana la estrellita, como dice el hermano David en los grupos de estudio bíblico. Yo mencioné a Saúl, que fue rey del Antiguo Testamento. Ahora les cuento rapidito qué le pasó. ¿Quiénes más concluyeron su vida quitándose la vida? Judas, ¿verdad? El que traicionó al Señor, lo entregó a Jesús, le ofrecieron plata, pero cuando se la ofrecieron no la pudo disfrutar, porque fue tal la culpa, el remordimiento, que compró un terreno y se suicidó, se quitó la vida. ¿Quién más pueden pensar que se quitó la vida? Dejamos algunos deberes por ahí, ¿no? ¿Quién? Sansón. Ustedes recuerdan a Sansón, pero lo de Sansón
por ahí no fue ¿cómo diríamos? Una decisión en angustia, sino su último gesto, ¿verdad? Ahí va, muy bien. Le pidió a alguien que lo ayude porque le habían quitado los ojos, estaba preso con gente que lo había atrapado a él y no tenía salida, le quitaron los ojos, le había crecido el pelo, así que le volvió su fuerza física y pidió simplemente apoyar las dos manos sobre la columna en un templo pagano. Entonces, cuando estaba fuerte y firme, sabiendo que él moría con todos los demás, empujó y se vino abajo el techo y aplastó a todos los que estaban en el templo. Fue un suicidio personal en pro de una victoria, ¿verdad? Hay otro caso muy interesante que hoy me estaba acordando esta mañana. Ustedes recuerdan, Pablo y Silas estaban presos en una cárcel y de golpe en Filipo, en la noche, hubo un terremoto y se les soltaron todas las cadenas a todos los presos. Entonces el carcelero, cuando vio eso, pensó, estoy muerto, mis jefes me liquidan. Entonces agarró como para matarse y el apóstol Pablo le dijo, no te mates porque estamos aquí. Y entonces el carcelero le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque de golpe se encontró con gente que no aprovechó la oportunidad para irse, sino al contrario, se mantuvo ahí y que tenía un mensaje para compartir. Y le dijeron, Pablo le dijo, solo cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Quizás de una perspectiva eterna y espiritual, pero también una perspectiva hasta temporal, inmediata. No te va a pasar nada porque ningún preso se va a escapar y serás salvo, tú y tu casa. Efectivamente el carcelero creyó y fue salvo. Pero volvamos a Saúl, que lo elegí para este ejemplo. Porque Saúl es una historia breve, no sé cómo voy con tiempo, me estoy entusiasmando y se me va. Pero lo hago rapidito. Saúl fue el primer rey y tuvo un buen comienzo. El rey Saúl tuvo un buen comienzo. El pueblo de Israel, más o menos unos 1000 años antes de Cristo, en el periodo de los jueces no tenía rey. Tenía jueces, pero no había rey. Y viendo un poco la conducta de las naciones alrededor, el pueblo de Israel le pidió a Samuel, el último gran juez y profeta de Israel, queremos un rey. Y oraba a Dios, queremos un rey. Entonces se eligió a Saúl, que es un hombre grande, fuerte, apuesto, y al principio no quería, pero en definitiva la quedó. Pero hubo alegría, y él fue instituido como rey de Israel. Dice la palabra ahí en Samuel, lo pueden leer toda la historia en estos capítulos del primer libro de Samuel. Vengan, le dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey. Y todos se fueron a Gilgal y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. También allí ante el Señor ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraban la ocasión con gran alegría. Una fiesta. Tenemos rey. Estamos todos de acuerdo. Saúl rey, Saúl contento, pueblo contento, el mejor inicio, como si ganara un solo partido una elección. Todos de acuerdo, ¿verdad? El presidente contento, parlamento contento, pueblo contento, a festejar. Y empezó bien Saúl. Sin embargo, a lo largo de su camino cometió algunos errores importantes, que yo llamo errores garrafales. Entre ellos, al pasar el tiempo, comenzó a tener un cierto celo de un joven David, que Dios también había puesto sus ojos en él,
porque se veía que Saúl no venía realizando el proyecto de Dios para el pueblo de Israel. Y cometió un error gravísimo. Había sido instruido de salir a la batalla contra una nación que había perjudicado mucho al pueblo de Israel. Y la instrucción era, es feo decirlo, pero es así, tenía que hacer una destrucción total de ese pueblo y no quedarse con ningún bien, con ninguna cosa de valor de ese pueblo. Entonces fue Saúl y derrotó al pueblo, al ejército, libró la vida del rey de ese pueblo y se quedaron con lo mejor de las vacas, las ovejas, las alhajas, las cosas de valor de ese pueblo, pensando en que es una pavada, Dios no se va a fijar en eso. Pero al hacer eso decidió él que era lo mejor, en vez de seguir el instructivo de Dios. Entonces cuando llega Samuel le dice a Saúl, Samuel respondió, ¿qué le agrada al Señor? Porque llega Samuel, el profeta, y dice, ¿qué es el ruido de estas ovejas que escucho por ahí? Se dio cuenta que se habían quedado, ¿no?, con el botín. Entonces Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Y con esto Samuel le está diciendo, y es una lección para nosotros, a veces queremos nosotros comprar a Dios con pequeños sacrificios, con actos de una tontería, no es tontería, venir a la iglesia, leer la Biblia, pero después me porto como yo quiero en el resto de mi vida. Y pensando que con eso yo voy a aplacar, voy a conquistar el corazón de Dios. Y acá Samuel le dice, es la obediencia que el Señor quiere, no los sacrificios. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él, o sea Dios, te ha rechazado como rey. Y ahí hay un principio de suicidio espiritual. No obedeció al Señor y consecuencia de eso, Dios decidió no apoyarlo más a Saúl. Y de ahí en más, para abajo, la vida de Saúl. Perder el favor de Dios en nuestra vida no es para tomar ligeramente o livianamente. Vivir con el favor y en la gracia de Dios, ¿qué más importante tenemos? Sin embargo, por la conducta y las decisiones que tomó Saúl, perdió él el favor de Dios y Dios lo rechazó. Y hay un final trágico. Saúl le dijo a su escudero en una batalla final en su vida, saca la espada y mátame. A su asistente personal le pide, mátame, porque ya veía que estaba perdida esta batalla que ahora venía. No tenía luz, no tenía esperanza de salir y de zafar. Aún su hijo Jonatán y otros ya habían muerto en batalla. No sea que hagan estos incircuncisos, o sea, los enemigos, cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Un poco de orgullo personal todavía le quedaba. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre él. Ahí tienen el acto de suicidio. Él mismo se autoeliminó. Un triste fin para un comienzo bueno, importante, con perspectiva y con futuro. ¿Cómo es nuestra historia espiritual? Nos vamos afianzando
o las malas decisiones espirituales en el camino nos hacen perder aquello que teníamos al principio, que era de bendición de Dios. Un fin trágico. Entonces, ¿estoy vivo o muerto espiritualmente? Conductas conducentes a la muerte espiritual, la rebeldía a Dios, obviamente, ¿no? No prestar atención a la palabra de Dios, cosa que hizo Saúl. Es más, escuchó la parte que le gustó y otra parte no la cumplió. Desobediencia a los principios de Dios. Son todas cosas que suman para nuestro deterioro espiritual y sin darnos cuenta vamos alejándonos de Dios y vamos perdiendo esa vida, esa alegría, esa presencia divina en nuestro corazón. Trae buena noticia siempre, y el Evangelio es de buena noticia. Hay vida en Jesús para nosotros aquí, para el que escucha, para el que está deprimido, triste, el que no encuentra salida para su vida. Dice así Jesús, le dijo a Nicodemo: yo te aseguro que quien no nazca de nuevo del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Y hay un renacimiento espiritual que solo lo puede dar Dios si lo busco y lo pido, porque viene de Él. No lo puedo autogenerar desde mi cuerpo, desde mi ser, desde mis emociones. Viene del Espíritu de Dios. Y hay una promesa de Dios de esperanza. Sigue Jesús y dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo o condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Jesús. Y el acento del Evangelio y el acento de nuestra vida espiritual es sanar, recuperar, redimir, restaurar. Es el Evangelio de Dios y de eso se trata ser iglesia, frente a todos los dolores, las circunstancias, aún frente a estos problemas del suicidio que hemos venido contemplando. Entonces te invitamos a creer y confiar en Jesús, creer y confiar en Jesús, escuchar y ser escuchado. Cuánta necesidad tenemos todos, a veces cuánto uno añora ser escuchado. Y yo la contraparte de eso es cuánto estamos escuchando y nos disponemos a escuchar al corazón de otro. No juzgar ni ser juzgado, ser aceptados, ser amados, ser comprendidos, ser queridos. No importa la historia que yo traiga, de eso se trata ser iglesia de Cristo. Ese es el corazón de Dios, te escucha y recibir una nueva vida y esperanza. Así que recordemos, y con esto termino, así que vamos a cantar la última canción. ¿Podemos? Sí, pero se la pierden los que nos están siguiendo en Facebook. Pero recordad, en la presencia de Jesús, Dios Todopoderoso y Príncipe de paz, los problemas se desvanecen, tienen otra perspectiva. Los corazones son sanados y transformados. Y todo esto solamente cuando estamos en la presencia de Jesús. Así que vamos a prepararnos para cantar una última canción. Y quiero simplemente despedirnos ahora de a quienes nos están siguiendo en la transmisión, agradecerles, mantener contacto con nosotros. Voy a orar y luego entonces vamos a cerrar con una canción. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y quiero pedirte que si hay alguien aquí o que está siguiendo, que está en ese dolor profundo, contemplando el quitarse su propia vida, Padre, que pueda estrechar su mano, pedir auxilio,
que sepamos cómo y a dónde orientar, Padre, para encontrar la escucha y las palabras que puedan orientar estas vidas. Gracias por tus palabras, Señor Jesús, de esperanza, de vida, no de condenación o de juicio, sino de amor y de apoyo que podemos recibir en ti. En esta noche yo te pido que tú obres poderosamente en nuestros corazones esta sanidad que todos precisamos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y en el nombre de Jesús oro. Amén, Señor. Y con esto nos despedimos de quienes nos están siguiendo. Así que nos quedamos aquí un minuto más y vamos a concluir nuestro servicio.